tardes, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la novia elegida para el tiempo del fin. Dios le bendiga a todos. Ahora sabemos que en el mensaje todo inicia por un noviazgo y después el casamiento. Quisiéramos que nos explique un poco de cómo se da el casamiento según la Biblia y el mensaje de la hora. Bueno, tenemos que irnos siempre al principio, ¿verdad? El libro del principio, Génesis, nos da el origen, ¿no? Porque Génesis significa principio, creación, origen, semilla, fe, y es un libro también simbólico. Y nos da de Génesis hasta Apocalipsis, nos explica, ¿verdad? El verdadero matrimonio de Génesis, que es el principio, creación, origen, ¿verdad? Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, el fin de lo que es el verdadero matrimonio, ¿no? Entonces, desde Génesis capítulo 2, ¿verdad? Vemos que Dios, Génesis 2:24, Dios dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Todavía ahí vemos que Dios está hablando del primer matrimonio, Adán masculino y Adán femenino. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Entonces vemos que desde el principio Dios, el hombre y la mujer son uno solo. En Génesis 5:2 dice, y ambos se llamaban Adán, ¿verdad? Adán masculino y Adán femenino. Entonces, ahí empieza el primer matrimonio, el primer noviazgo, ¿verdad? En el principio un hombre y una mujer. Pues ahí vemos el origen, pues, de lo que Dios estableció desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuáles fueron las reglas que Dios dejó para el noviazgo y matrimonio? Bueno, son 3 pasos, siempre Dios se perfecciona en 3, ¿verdad? El compromiso, el pacto y la promesa. Compromiso, pacto y promesa, eso lo dice el hermano Abraham en el mensaje cogiendo una novia, la unión invisible de Cristo y la novia. En sí, el casamiento y divorcio, ¿verdad? Se refiere todo lo más a la vida espiritual. La iglesia es simbolismo de la mujer, ¿no? El hombre es simbolismo de Cristo. ¿Ve? El primer Adán era sin figura, ¿ve? Como dicen en Hebreo 10:1, ¿verdad? La ley siendo sombra de los bienes venideros, ¿ve? Y en Hebreo 8:5 dice que es figura. Adán era figura del verdadero Adán que iba a venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Todavía no se llamaba Eva, Adán masculino y Adán femenino, como dicen en Génesis 5:2, dice, y ambos se llamaban Adán. Y le puso por nombre Adán. O sea, cuando Dios decía Adán, salía Adán masculino y Adán femenino. Entonces, el matrimonio, ¿verdad? De Dios, establecido de Dios, era un hombre y una mujer, de Génesis hasta Apocalipsis. Porque el matrimonio, ¿verdad? Dios no hizo 2 mujeres, ni hizo 2 hombres al principio, hizo un hombre y una mujer. Y esta mujer fue sacada de la costilla del hombre. O sea, la mujer es un subproducto, no es el producto original, porque el producto original era el hombre. Y de Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán. En Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, como te digo, el matrimonio son 3 pasos, ¿verdad? No porque una joven o un viceversa, un joven, una joven, ¿verdad? Ya están comprometidos, ya son un novio. La base fundamental es el respeto, viceversa. Si ese joven no respeta a la joven, o viceversa, la joven no respeta al joven, ya no hay respeto. Y Dios, a través de su santo profeta, a través del hermano Abraham, ¿verdad? Dice, lo que comienza mal, termina mal. Pues. Si no hay un respeto, que es como el que no respeta a Dios, no respeta a nadie. Y el que no, el matrimonio, ¿verdad? El fundamento, porque hay muchos líderes, incluso
incluyendo el mensaje que dicen que cuando una joven se compromete con el joven, ya está casada, ¿sí? En cierta forma ya está casada, pero el noviazgo es para conocer la familia, para conocer quién es el joven, quién es la joven, si respeta al joven, pues si no lo respeta, comenzó mal, termina mal, pues ya no es, delante de Dios no está bien ese matrimonio. Eso quiere decir que no tiene que ver que estén comprometidos, si no hay respeto, igual eso puede terminar. Correcto, si no hay respeto no hay nada, porque ya no ve el respeto, ya comienza mal, que eso fue lo que el hermano Branham dijo. Si lo que comienza mal va a terminar mal. Y también el hermano Branham dice que lo mejor que Dios le pudo haber dado después de la vida eterna, lo mejor que Dios le dio al hombre después de la vida eterna fue una buena esposa. Una buena esposa, porque el hermano Branham sabía que en el mundo hay dos simientes, hijo de Dios, hijo del diablo, hay hijas de Dios, hijo del diablo, ¿no? Y el hermano Branham sabía que los hijos de Dios tienen que orarle a Dios, porque el único que no le oró, el único que no pudo escoger en el principio fue Adán. ¿Ves por qué? Porque no había más mujeres, pero un hijo, una hija de Dios tiene que orarle a Dios para que Dios le dé un buen esposo, una buena esposa, porque incluso en el mensaje todavía están las tres clases creyentes. Entonces, si ese joven se casa con una manufacturada o viceversa, si ese joven se casa con una manufacturada, está echando a perder su vida. ¿Por qué? Porque Dios no, como te digo, lo que comienza mal termina mal. Entonces, en el principio, un hombre y una mujer, estableciendo el matrimonio, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis, Moisés mandó en Deuteronomio 24, 1 al 4, ¿verdad? Moisés mandó dar carta de divorcio al hombre, ¿ves? Pero cuando vino Jesucristo a la tierra, Jesucristo dijo en el principio, no fue así. O sea, después de la caída, ¿verdad? Que ya nosotros sabemos que Eva no se comió una manzana, ya nosotros sabemos que el pecado original fue el sexo, ¿no? Entonces, después de la caída, sabemos que en Génesis 1:27 existió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Este hombre, ¿verdad? Era imagen y semejanza de Dios, Dios es un espíritu. Génesis 1:27, Dios es un cuerpo, Dios es un cuerpo de espíritu, es un cuerpo teofánico, ¿ves? Ahí es donde nosotros somos imagen y semejanza de Dios. En Génesis 2:7, Dios le dio un cuerpo del polvo de la tierra. ¿Dónde viene este cuerpo del polvo de la tierra? Que come mamá cuando está embarazada, caraota, arroz, frijoles, pasta, todo eso viene del polvo de la tierra. O sea que este cuerpo pertenece al reino animal, somos mamíferos, somos de sangre caliente. El primer mensajero, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:14, dice: el hombre animal, el hombre bestia, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para eso no pudo y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. O sea que este es un tema tabú. Lo que es casamiento y divorcio, la mayoría de la iglesia los mensajes no lo predican porque es un tema tabú, ¿entiendes? Porque no se predica, porque hay hermanos que han estado casados, se vuelven a casar, hay hermanos que están divorciados. Se han hecho un enredo a través del hermano Branham, que es casamiento y divorcio. Y vemos por toda la Biblia, después de la caída, después del pecado, ¿verdad? El hombre podía existía la poligamia. Tenemos al rey David con 500 mujeres, a Salomón con 1000 mujeres. Y los animales, el gallo tiene muchas gallinas, el toro tiene muchas vacas, así sucesivamente, existía la poligamia. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, en el principio no fue así. O sea, en el principio un solo hombre, una sola mujer. Sabemos que en muchos países, los países árabes y en muchos países existe la poligamia hasta el día de hoy, ¿no? Pero Jesucristo vino a redimir a su pueblo, a darle el verdadero matrimonio, porque si nos vamos de Génesis hasta Apocalipsis, vemos al padre de la fe, Abraham. Sara, ¿ves? De Agar, la esclava, pero él amaba era Sara, ¿ves? Si existía la poligamia, se podía hacer eso. Tenemos a Jacob, él amaba, tuvo más mujeres, tuvo a Lea, las otras mujeres, pero él amaba a Raquel, ¿entiendes? Entonces siempre vemos por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que aún cuando existía la poligamia, los hijos de Dios amaban era una sola mujer. Aún el rey David amaba era a Betsabé. Entonces, por toda la Biblia vemos que siempre es un hombre y una mujer. Ahora, todavía para muchos países existe la poligamia, pero para el pueblo, para los hijos de Dios, es un hombre y una mujer. Se podría decir que la base de cualquier compromiso, noviazgo o matrimonio tiene que ser Dios. Si esa persona no tiene a Dios primero que todo,
matrimonio, ¿verdad? En la actualidad sabemos que ya ahorita, ahorita hacen un comercio, ahorita hacen lo que han agarrado el matrimonio, ahorita se casan por comercio, ahorita las actrices, ¿verdad? Se casan y ya a los 15 días al mes ya están divorciados porque lo hacen, firman un papel, se divorcian y todo es un comercio. Estamos en los matrimonios como en los tiempos de Noé, se casaban y se daba el casamiento, pero para el pueblo, para los hijos de Dios, es un matrimonio que sea Dios, ¿verdad? Y que Dios con cada uno de su pueblo, de sus hijos, porque si no también entrábamos ahí en el matrimonio de Lucas 17, ¿verdad? Verso 26, dice que estamos como en los tiempos de Noé, creo que está aquí en Lucas capítulo 17, verso 26. Entonces, así están los matrimonios en la actualidad, así está el mundo, pero Dios viene y trae un profeta a la escena para que sepamos lo que es el matrimonio real, el verdadero matrimonio. Dijimos Lucas 17, 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Nosotros vemos que el Hijo del Hombre, Dios envió un profeta para este tiempo. Comía, bebía, se casaba y se daba el casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Porque aquí habla de casamiento, ¿verdad? Se casaba y se casa porque es un casamiento de comercio, de negocio, de fama, de farándula, ¿ves? Pero el verdadero matrimonio Dios lo estableció desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Que la mujer procede del hombre. El primer mensajero, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Dice el verso, vamos a leer desde el verso 7, dice, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es el imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Dice, eso está en Génesis 1:26 también, ¿verdad? Y dice que el verso 8, según de Corintios 11:8, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. O sea, nos está llevando a Génesis, Génesis capítulo 2, verso 21, 22 y 23. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Eso aparece en Génesis 2:18, del 2:18 al 23, lo que leímos ahorita, ¿verdad? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El hermano Blas dice aquí que los ángeles es el ángel de la mujer es el hombre, ¿entiendes? El verdadero velo no es el velo ese que usan por ahí los religiosos, ¿no? El verdadero velo de la mujer es el cabello, ¿entiendes? Y reverencia al ángel. El ángel, el hermano Blas dice que el ángel de la mujer es su esposo. Entonces, desde Génesis, ¿verdad? La mujer sale de la costilla del hombre, es un subproducto, no es el producto original. El hombre no fue engañado, fue la mujer engañada. La mujer cayó en transgresión, como dice en Primera de Timoteo 2:12, dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no fue Adán que cayó en transgresión, fue la mujer, se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, o sea, en la revelación, porque fe es revelación. Dios ha traído un mensajero, Dios ha traído un profeta para que sepamos lo que es el matrimonio. Se encuentra el primer Moisés, profeta de Dios, ¿verdad? Se encuentra con el problema y Moisés manda la carta de divorcio, pero Moisés manda la carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Deuteronomio capítulo 24, ahí vemos, ¿verdad?, cómo Moisés mandó la carta de divorcio. Deuteronomio capítulo 24, dice, cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último, le escribiré carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el otro hombre que la tomó por mujer, no podrá por su primer marido que la despidió volverá a tomarla para que sea su mujer después que fue envelecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Sabemos que todo ser humano es de la tierra. Génesis, ¿verdad? 3:19, Dios dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces el tema que estamos tocando, ¿verdad?, es un tema de tabú en el mensaje y en muchas iglesias que nos hablan de casamiento y divorcio, pero Dios trajo un profeta a la escena. Vamos a Génesis
capítulo 5, ¿verdad? Perdón, en Mateo capítulo 5, verso 31. Entonces ahí nos habla de lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces dice Mateo capítulo 5, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que Dios en simplicidad, en humildad, por toda la Biblia y el mensaje que Dios trajo a través del hermano Abraham, vemos que Dios estableció que el matrimonio, ¿verdad?, era como en el principio. Pero después de la caída existió la poligamia. Y después de la poligamia, cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, Él dice en el principio, no fue así, o sea, Dios, ¿verdad?, anula la poligamia. Ya el hombre tiene que tener una sola mujer y la mujer tiene que tener un solo hombre, ¿verdad? Entonces, aquí mismo en Mateo capítulo 19, ¿verdad? También nos habla y dice, aconteció que cuando Jesús terminó esta palabra, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán, y le siguieron gran multitud, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, lo hizo en Génesis 1:27, Génesis 5:2, ¿verdad? Ambos se llamaban Adán. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, Génesis 2:24, que ya lo leímos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó anunciar la carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestros corazones. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces el Señor aquí le recalca y dice, entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes le da. Entonces el hermano Graham, ¿verdad?, cuando predica casamiento y divorcio, 1965, ahí está bajaba la columna de nube, ¿verdad?, y subía, bajaba y subía, y lo vieron de la escuela, porque el hermano Graham, creo que en 1960, en orden conducta y doctrina, le hace una pregunta, que si el hombre, ¿verdad?, o la mujer se podían casar, y él dijo que no, pues dijo, no, ninguno, ni el hombre ni la mujer se pueden volver a casar, pero en 1965, el hermano Graham dice, no hay acusación contra el hombre que se vuelva a casar, sino contra la mujer. ¿Verdad? Ya sabiendo el hermano Graham, este mensaje, casamiento y divorcio, Dios se lo dio después de 1965. Ahora, ¿cuál es la acusación contra el hombre? ¿Verdad? Que se vuelva a ver, ¿cuál es la acusación que el hombre es un adúltero? La única acusación está en Malaquías capítulo 2, verso 14, cuando el hombre le es desleal a la mujer. Malaquías capítulo 2, verso 14, dice, más diré, ¿por qué Jehová atestigua entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre? ¿No hizo el uno habiendo él en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu, no sea desleal para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, el que aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seas desleal. Entonces ahí está la única acusación contra el hombre, es que el hombre deje la mujer por que la repudio porque en lo físico se puso gorda, o porque él no la quiere vivir más con ella, pero si es una buena esposa, ese hombre es un adúltero, porque está dejando una mujer que le es fiel primeramente a Dios, y segundo que le es fiel a su esposo. Entonces este hombre es un adúltero si él repudia a esta mujer. Eso quiere decir que se trata más que todo, si no hay respeto, que el hombre puede dejar a la mujer y se puede volver a casar, hablando de la parte del matrimonio. Correcto, el primer
primer mensajero, ¿verdad? El apóstol Pablo, que ya sería el tercero en la bíblica, Moisés, tenemos a Moisés, tenemos al Señor Jesucristo, tenemos el apóstol Pablo, ¿verdad? No hay acusación contra el hombre en capítulo 1 de Corintios, capítulo 7, versos 10 y 11. El primer mensajero, el apóstol Pablo, dice ahí que no hay acusación contra el hombre. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. El verso 11, si se separe, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. O sea que aquí el primer mensajero, el apóstol Pablo, no admite acusación contra el hombre, sino contra la mujer. ¿Entiendes? La única acusación es Malaquías 2:14. El primer mensajero, ahora el hermano Braja dice lo que Pablo predicó más allá de la cortina del tiempo, ¿verdad? Mensaje más allá de la cortina del tiempo, el hermano Braja dice, yo prediqué lo que predicó Pablo. Si lo de Pablo pasa, los míos pasan. ¿Por qué? Porque él predicó lo mismo que predicó el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que no hay acusación contra el hombre, que fue el primer mensajero, que a nosotros tenemos las 7 edades. El primer mensajero a la edad de Efesios fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Del 53 al 170, la edad de Mina, 170 al 312. El mensajero fue Martín, la edad el mensajero fue el apóstol Pablo. El segundo mensajero fue Irineo, la edad de Pérgamo, 312 a 606, el mensajero fue Martín. La edad de Tiatira, 606 a 1520, el mensajero fue Colón. La edad de Saldi, 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero, Martín Lutero. La edad de Filadelfia, 1750 a 1906, el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea, 1906 a 1963, el mensajero fue William Mario Branham. Entonces, el cuarto mensajero, él dice, dicho mensaje, el hermano Branham dice, no es bueno que el hombre ande solo con una mujer, ¿entiendes? Cada uno dio Dios le mostró lo que era, ¿no? Y el hermano Branham, ¿verdad? Y uno de los que trajo el mensaje aquí a nosotros, a Latinoamérica, fue el hermano Cargaldona, y él predicó la posición bíblica de la mujer. Y dice ahí el hermano Cargaldona, dice, no hay acusación contra el hombre que se vuelva a casar, sino contra la mujer. Pero en la actualidad, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que la mujer es infiel al hombre, y con todo eso, muchos ministros dicen, no, tienen que volver a tomar cuando la Biblia dice que es una mujer amasillada, que ya es una adúltera, y el hombre, si el hombre la toma, ya eso es responsabilidad de él. Pero el hermano Braja dice en el mensaje cogiendo una novia, en la unión invisible de Cristo y la novia, en el casamiento y divorcio, dice que está tomando una maldición, que está tomando una mujer mancillada, ¿entiendes? Entonces el hermano Braja dice que la única acusación que contra el hombre es que el hombre es una buena mujer, que lo respete, que respete a Dios, es un adúltero. De resto no hay acusación contra el hombre. Malaquías 2:14, ¿entiendes? Entonces, este es un tema, como te digo, es un tema tabú en el mensaje, porque no se predica, no se dialoga, no se habla, por las condiciones que hay en el mensaje, que hay muchos matrimonios desastres, que el hombre le ha sido infiel, la mujer sigue con él, todos se han mezclado, pero Dios trajo un profeta a la escena, y nosotros nos toca escudriñar, leer el mensaje casamiento y divorcio, el mensaje escogiendo una novia, porque ahí el hermano Abraham explica, ¿verdad?, lo que es un verdadero matrimonio. Y él explica de todos los matrimonios de la Biblia, habla de un joven pobre que se casa con una joven pobre, y tenían carácter, dice el hermano Abraham. Pero el caso es un multimillonario y dice que era una falsedad de matrimonio. Y ahí escogiendo una novia, él explica lo que es una verdadera novia, porque siempre casamiento y divorcio lo llevamos a lo natural, pero en realidad casamiento y divorcio se aplica a lo espiritual, desde el primer Adán masculino, Adán femenino, que es figura de Jesucristo. El primer Adán femenino es figura de la novia, ¿verdad? El que peca no es Adán no pecó, Jesucristo no pecó. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay una iglesia, hay una novia pura, pero hay una novia, una ramera. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera, o sea, las hijas son rameras. Isabel, Talía, son figuras de las mujeres de los matrimonios pervertidos. Heroída, que vivía Heroída vivía con su cuñado, ¿ves? Por eso Juan, el espíritu de Elías, exhortó a Juan el Bautista para que regresara
a la esposa a su esposo Felipe, era un adúltero, porque estaba viviendo con una mujer repudiada, una mujer casada. ¿Ve? Entonces el cuarto Elías, Malaquías 4:5, el hermano Graham también llama adúltera, pero aquí es en lo espiritual, aquí es a la iglesia católica, a las denominaciones. Apocalipsis 17:5, la gran ramera, la madre de la ramera. ¿Ve? Y muchos de este mensaje también se han desviado de lo que Dios ha traído a la escena, lo que es el verdadero matrimonio. Hay una aberración porque el diablo siempre ha buscado destruir el verdadero matrimonio desde el principio. Él quiso pervertir lo que era el verdadero matrimonio, y en el tiempo del fin también quiere pervertir lo que es el matrimonio. Tenemos ahorita la Sodoma y Gomorra moderna, ya no Sodoma y Gomorra, ya es LGBT, lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Ahí tenemos el sodomismo, la perversión de lo que es el matrimonio en el principio, ¿verdad? En el principio, en muchos países existe la poligamia. Y el hermano Baja dice en un mensaje o varios mensajes, dice, bueno, preferiblemente era para que existiera la poligamia, porque hoy en día en la actualidad hay una aberración, ¿no?, de lo que es el desvío, de lo que es el verdadero matrimonio, y cómo el diablo ha querido pervertir, porque hay un verdadero matrimonio desde Génesis hasta Apocalipsis, y en verdad que el matrimonio natural es permisivo, no es la voluntad de Dios, es un matrimonio permisivo. El sexo es una voluntad permisiva, no la voluntad de Dios. En Génesis 1:27, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un espíritu. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios en un cuerpo teofánico, un cuerpo espíritu. En Génesis 1:2 dice, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1, en San Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana, dice, Dios es un espíritu, ¿eh? Y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que desde Génesis hasta Apocalipsis la figura es el matrimonio espiritual, pero también hay un matrimonio natural, y es basado a base de la Biblia, a base del mensaje que Dios trajo para el tiempo del fin. Si nosotros no lo vemos, por eso el hermano Braga dice, por ninguna circunstancia un creyente debe de casarse con un incrédulo, porque si te casas con un incrédulo vas a enredar tu vida, va a ser un matrimonio pervertido, un matrimonio sin respeto, y la base del matrimonio es el respeto. De este tiempo, ya que la verdad, como estaba diciendo usted, en la parte de que se vive mucho una apariencia y no la realidad, cuando el Señor Jesucristo nos manda a vivir la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué dicen algunos mensajes? Que no se pueden divorciar, y entonces a veces un matrimonio en infierno no vive en la realidad, porque no hay respeto, también a veces la infidelidad, y así también se da a veces en el compromiso, ya que, como usted estaba diciendo también, muchos hermanos dicen que un joven o una joven que se compromete ya están casados ante los ojos de Dios y no se pueden dejar, pero y si eso no está bien y si no hay respeto, ¿cómo va a terminar el matrimonio? Sí, porque termina una maldición, una maldición, porque el joven, ¿verdad?, no hubo un respeto de noviazgo, hizo propuestas fuera del matrimonio. Incluso el hermano Blas aquí escogiendo una novia, creo que está en el mensaje escogiendo una novia, en el mensaje de la unión invisible de Cristo y la novia, ¿verdad? Y así, pues dice que cuando una joven ya se besan ante el matrimonio, ya es un adulterio, ¿entiendes? Mira lo que dice el hermano Blas, lo que es un matrimonio. Ya cuando una joven y un joven se besan de este mensaje, ya están viviendo un adulterio. Ya comenzó mal, y lo que termina mal, lo que empieza mal termina mal. ¿Por qué? Porque el beso es en el altar, cuando se casa, cuando la lleva a la iglesia. Ese es el beso que tiene que, no antes, porque si se besan antes ya es un adulterio. Ya es algo que comenzó mal y termina mal. Vuelvo y te repito, el hermano Braga dice, después de la vida eterna, lo que mejor que Dios le puede dar al hombre es una buena esposa, ¿entiendes? Entonces el apóstol Pablo aquí en Efesios, ¿verdad?, carta a los Efesios, capítulo 5, verso 21, y sometió uno a otro en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Si una mujer obedece está sujeta a su hombre, no lo está por él, sino porque ama a Dios, ¿ves? Entonces dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque es uno solo. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a su marido. O sea, respeto, aquí el respeto, ¿verdad? Es mutuo, el respeto mutuo del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Entonces, cuando no hay respeto, no hay nada, ¿entiendes? El primer mensajero lo está diciendo, que si no hay respeto, no hay nada. Entonces, el que no respeta a Dios, no respeta a nadie. Ahora, como estamos hablando desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis, el verdadero matrimonio viene desde Génesis hasta Apocalipsis. San Juan 19:7 dice, Juan vio la esposa aparejada, ¿entiendes? No dice la novia, dice la esposa. ¿Por qué? Porque lo natural tipifica lo espiritual. Un noviazgo es para reconocimiento, un noviazgo es para que la persona, y tenemos en Génesis 24, Rebeca, ¿ves? Le dio de comer le dio de beber agua a los camellos, ¿verdad? El hermano Braja dice, Rebeca representa a la novia, Eliasib representa al hermano Braja, Isaac representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿ves? Y Rebeca fue a la familia, a la casa, a consultar, ¿ves? A sentarse, mira, este hombre me ha traído un regalo, este hombre, ¿ves? Es una figura de que cuando una joven o el joven está en el noviazgo, tiene que sentarse con los padres. Mira, papá, ¿qué te parece esta joven? Mira, mamá, ¿qué te parece este joven? ¿Ves? Porque es figura de lo natural, dijo el hermano Braja, lo natural tipifica lo espiritual, es un tipo, ¿entiendes? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, el perfecto matrimonio es Jesucristo, desde el primer Adán, figura del segundo Adán, como dice en 1 Corintios 5, 45, 46, Adán, el Adán celestial del segundo Adán, ¿verdad? Ahí tenemos la segunda en Génesis, así como Dios hizo caer un sueño profundo en Génesis, Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán. San Juan 19, 33, Jesucristo figura, ¿ves? De la muerte del sueño. Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán, que es Jesucristo. Y en San Juan 19:34 Dios raca la costilla, de ahí sale la novia, ¿ves? Así como del primer Adán Dios saca una novia, del segundo Adán Dios saca otra novia, y esa novia no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento, de doctrina de hombre. Esta novia se alimenta de la palabra. Por eso el hermano Braja en el mensaje toma tu pluma y escribe y dice, cuando la novia sepa quién es la novia, la palabra. La novia no se alimenta de credo, de dogma, de doctrina, de mandamiento de hombre. La novia se alimenta de la palabra de Dios, y como dijo el primer mensajero en Romanos capítulo 3, verso 4, ante todo sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. O sea que ante todo está la palabra de Dios, ante cualquier ministro, ante cualquier apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, está la palabra de Dios, está el mensaje que Dios ha enviado para el tiempo del fin, ¿ve? Lo que es el verdadero matrimonio, y que el hombre no está atado a la mujer. Nuestro hermano, una vez visité, creo que fue en el 2016, estuvimos en Barranquilla, en Colombia, ¿verdad? Y había muchos jóvenes que estaban solteros, o sea, no solteros, se habían casado, y la joven le escogieron mal, la joven se fue con un mundano, era mundana, activa la iglesia, pero era mundana, y jóvenes de 18 o 20 años, y los pastores decían que no se volvía a volver a casar por ninguna circunstancia. Si les fue infiel, si él tenía que perdonarla, si ella venía de allá enmasillada, ellos tenían que perdonarla. Y yo le dije, eso no lo dice, ni lo dice la Biblia, ni lo dijo el profeta que Dios envió para este tiempo, ni lo dice el hermano Oscar Cardona, que ellos dicen que creen mucho el mensaje del hermano Oscar Cardona, pero yo dije, bueno, le creen hasta cierto punto, porque el hermano ponga la posición bíblica del hermano Oscar Cardona, y lo mismo que dice el hermano Braja en casamiento y divorcio, escogiendo una novia, lo dice el hermano Braja en la posición, lo dice el hermano Oscar Cardona en la posición bíblica de la mujer, ¿entiendes? Entonces, ya cuando una mujer se va con otro hombre, ya está enmasillada, Jeremías capítulo 3,
¿verdad? Dice que ya esa mujer está enmasillada delante de los ojos de Dios. Vemos aquí Jeremías capítulo 3, dice si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntase otro hombre, volverá a ella, mas no será la tierra del todo amasillada, ya es una mujer amasillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. O sea, aquí está hablando de la mujer natural, pero está hablando de la iglesia, ¿entiendes? Ya es una mujer mancillada. Ya este hombre no la puede tomar, está tomando una maldición, dice el hermano Branham. Claro que sí la puede tomar, claro que sí puede ir con ella, pero está tomando una maldición. Eso es lo que dijo Dios en el mensaje de casamiento y divorcio, escogiendo una novia. Dios, ¿verdad? En la escena, Dios dice que no hay acusación contra el hombre. Y vamos a leerlo de aquí, del hermano Branham, ¿verdad? Aquí en el mensaje casamiento y divorcio, Dios a través del profeta, ¿verdad? Dice que no hay acusación contra el hombre. Dice el casamiento y divorcio, párrafo, ¿verdad? Desde el párrafo 200, vamos a leer desde 230 y 229 para que entendamos mejor. Entonces, aquí el hermano Branham, el mensaje Águila, ¿verdad? Y uno puede buscar los mensajes por el teléfono, así como la ciencia ha aumentado, la ciencia de Dios también ha venido a aumentar. Tenemos los mensajes por diferentes partes de. Entonces, el hermano Branham dice en el párrafo 199, casamiento y divorcio, dice: primero era sencillamente un pacto, Adán y Eva, era igual, un hombre y una mujer. Ahora la mujer pecó, ¿qué hace ella? Eso lo lanzó a todo rumbo a la muerte. Dios tuvo que hacer otro pacto. Razón de eso, otro pacto aquí está claro en Génesis 3:16. Otro pacto. Y ahora el mundo habría de ser poblado, no por la creación original. Ya sabemos que Génesis 1:27, Génesis 1:28, cuando Dios dijo que se multiplicara, Dios no iba a llenar la tierra de gente muerta. O sea, Dios no iba el sexo es una voluntad permisiva, mas no la voluntad perfecta, porque la voluntad perfecta nosotros íbamos a nacer por la palabra. Primera de Pedro 1, creo que está en Primera de Pedro 1:23, dice que somos nacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Nosotros íbamos a nacer por la palabra. Ahora, el sexo lo que causa es muerte. En Job 14 dice que la mujer da luz para muerte, ¿ves? Dice: el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabor. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Hebreo 9:27 dice: está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. ¿Ves? Entonces la mujer da luz para muerte. Entonces cuando nacemos de Cristo, que es la palabra, nacemos de vida eterna. Ahora, el mundo habría de ser poblado no por la creación original. ¿Ves? La creación original es la palabra de Dios, como en el principio, no por la creación original, sino por el deseo sexual de la voluntad permisiva. Ahora, eso concluye del principio, ¿verdad? El principio hubo solo un hombre y solo una mujer, un macho y una hembra, pero cuando ella cruzó aquella línea y dio lugar a este pecado, entonces el mundo había de ser poblado de nuevo por el sexo, y no por la creación, sino por el sexo. Ahora, pueden ver dónde se encuentra la mujer, pero así es como el mundo es poblado hoy en día, por medio de la mujer. La mujer, lo que vemos aquí en la tierra esto está lleno de muertos. Como dice el apóstol Pablo, Dios no iba a llenar un mundo de muertos, Dios iba a llenar un mundo de hijos eternos. Amén. Dice: por eso fue que Jesús tuvo que venir por medio de la mujer, para volver la cosa otra vez a su principio. Así como el pecado entró por una mujer, la vida también vino por una mujer, que fue María. María trajo la vida, ¿ves? Entonces él dice: por eso fue que Jesús tuvo que venir por medio de la mujer, para volver la cosa otra vez a su principio original, sin el deseo sensual. Él nació de la Virgen, pero aleluya, llegará el tiempo cuando ya no será por medio de sexo, pero Dios llamará a su hijo del polvo de la tierra, así como fueron en el original, no por medio de ninguna mujer, pero lo formará de barro, a la luz cósmica y el petróleo, y él creará nuevamente, como hizo Adán allá en el principio por medio de Jesús. Esto fue posible cuando Dios se hizo hombre y vino a la tierra por medio de la mujer,
para entonces morir. Ahora es tiempo de prueba por medio del pecado. O sea, así como Dios, ¿verdad? Adán no vino de ninguna mujer, Adán nació fue por la palabra, ¿verdad? Así vamos a nacer nosotros por la palabra. El primer hijo de Adán masculino y Adán femenino iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora, párrafo 202, ¿verdad? Dice, ahora claramente pueden ver que después del principio algo distinto fue traducido. Ahora esto sí le va a caer como una bomba. Están cansados, la congregación dice, no, editor, que es un poquito más, dice el hermano Braja, 203, párrafo 203, casamiento y divorcio. Dice, luego cuando el pacto doble fue hecho por el hombre, la mujer a través del sexo, un pacto completamente aparte, no el pacto original, pero otro pacto. Ahora con eso, ¿qué fue introducido? La poligamia. O sea, el hombre puede tener muchas mujeres, hablamos de David, hablamos de Salomón. La poligamia en todo, luego después del principio, la poligamia fue introducida entre el hombre y entre la bestia. Después del principio la caída. Ahora Dios en forma secundaria establece una nueva naturaleza otra vez por el sexo. Dios crió la primera naturaleza sin sexo. ¿Lo cree? Amén. Entonces dice pacto con la naturaleza. Él lo coloca en otro orden por medio del sexo, según pacto, un macho, muchas hembras, un solo venado, un área de venada, correcto, un toro, un acto de ganado, vaca, un solo gallo y el gallinero lleno de gallinas, correcto, un solo David, conforme al corazón de Dios, con 500 esposas, a quien le nacieron 100 hijos en un solo año, distintas mujeres, un hombre conforme al corazón de Dios. Un Salomón con 1000 esposas, pero note, no fue así en el principio, pero ahora después del principio la mujer ha hecho estas cosas y luego llegó a ser lo que ahora ve. David, el rey que representó a Cristo, ¿ve? Mantengan eso en la mente. David representó a Cristo, lo cree así, la congregación dice amén. Bueno, vamos a adelantar, ¿verdad? Párrafo 213 dice, ahora hallamos que la muerte fue causada, la muerte es por causa del pecado de la mujer, cual vino por medio de la mujer, no por el hombre, por la manera de vivir su vida, y por medio de ella viene toda muerte, su manera de dar vida es muerte. ¿Cuántos saben eso? Capítulo 14, verso 1. Entonces, vamos a adelantarlo al verso, párrafo 228. No es declarado que no puede casarse de nuevo, solamente si fuera con una virgen. Está hablando de los ministros, ¿no? Aquí 228 dice, no es declarado que no se puede casarse de nuevo, solamente si fuera con una virgen. Él puede casarse de nuevo, él puede casarse nuevamente si es con una virgen, pero no puede casarse con la esposa de otro, no señor. Si él se casara con la divorciada, él está viviendo un adulterio, no importa quién sea. La Biblia dice que el que se casa con la repudiada tal vive en adulterio, ahí lo tienen, no con una divorciada, ¿ves? Dice el verso 229, ahora puede ver el original desde el principio, casándose de nuevo, note, él puede, pero ella no puede, así como verso 229 dice, ahora él puede ver el origen desde el principio, casándose de nuevo, note, él puede, pero ella no puede, así como fue en David con Salomón, la continuidad de toda la Biblia, ahora igual que David y los demás. Dice ahora el verso 230, dice ahora note bien, en 1 Corintios 7:10, note que Pablo manda a la esposa que se divorcie de su esposo, que permanezca sola o que se reconcilie, pero no se case de nuevo. Ella debe de quedarse sola o reconciliarse con su esposo. No puede casarse de nuevo, debe quedarse sola, pero note, no dijo nada del varón. Ve usted, no puede hacer que la palabra mienta. Desde el principio la ley del sexo o la poligamia. Ahora la palabra de Dios corre fiel con la naturaleza de Dios y corre en continuidad. Vamos a ir al verso, ¿verdad? El verso 44 dice el verso, el párrafo 241, casamiento y divorcio, dice, al fin habrá un solo Señor Jesús, una novia, mucho pero singular, lo están captando. Había un solo David sentado en un trono, un solo rey, conforme al corazón de Dios, 500 esposas, Jesús sentado en su trono, aleluya, el milenio.
con una esposa como fue en el principio, creada del polvo de la tierra por la mano de Dios Todopoderoso. En la resurrección, muchos miembros, ahí lo tienen. Entonces dice, mujeres, hagan el esfuerzo por ser eso, entra en Cristo, entonces no estará en esa inmundicia de afuera, pero mientras usted sigue siendo solamente miembro de iglesia, haciendo el esfuerzo por su cuenta, vivir moralmente bien, jamás llegará, tampoco llegará el hombre que está en Cristo, como dijo San Pablo más adelante, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, uno solo, dice el verso 243, pero para desenredar esto de casamiento y divorcio, para que conozcan cuál es la verdad, el cuál es el error. Ahora, él claramente nos muestra aquí que estos tipos, que existe un solo Cristo y muchos miembros de su esposa, note, él no puede repudiar a nosotros por causa de fornicación espirituales, doctrina falsa, cuando él así lo desee, pero ¿cómo se atreve usted a tratar de repudiarlo a él? Pensar salir bien. Un varón puede divorciarse de su esposa y casarse con otra, pero la mujer no puede repudiar a su esposo y casarse con otro. Puede todos los tipos, sombras, perfectamente balanceada. La creación original, pero no es el subproducto. En ninguna parte, no la iglesia, la novia, no, por medio de la palabra, no la mujer, el hombre, cada vez por eso no dice nada prohibiendo que el hombre lo haga, pero siempre la mujer. Hermano Braja golpea 5 veces el púlpito, dice 244, pero ella sí puede ser la novia de Cristo por medio de él. Y recuerde, ella siendo parte del hombre, la Biblia dice que solamente no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 12, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que el subproducto fue engañado, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, caridad, santidad con modestia, porque entonces ella llega a ser parte de este hombre y es lo que trae. Entonces ahí está casamiento y divorcio. El hermano Braga dice que no hay acusación contra el hombre. Leímos ahorita que la única acusación contra el hombre es Malaquías 2:14. Entonces muchos hermanos aplican hasta que la muerte los separe, se lo aplican al hombre, a la mujer, pero hasta que la muerte los separe, se le aplica es a la mujer, no al hombre, porque ella fue la que transcurrió en transgresión. Pablo dice, no hay acusación. Primera de Corintios 7, 10, dice que no hay acusación contra, dice que si la mujer case, se quede sin casarse, ¿ve? Pero no dice nada sobre el hombre, ¿entiendes? Ahora, en el transcurso de este tema, surge otra pregunta, que sería que si es en el caso de la mujer que el hombre le es infiel, y también puede pasar ciertas circunstancias de que sea que la mujer cuando llegó al mensaje, el hombre le fue infiel y la dejó, también tiene que quedarse sola, si se divorcia. Pablo dice en 1 Corintios 2, 2 Corintios 5, 17, dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Si una hermana viene del mundo, no conoció a Cristo, vivió en fornicación, nunca se casó en el mundo, ¿verdad? O si se casó en el mundo, si ella está en Cristo, nueva criatura es. El hombre ya se volvió a casar, se divorció, se casó varias veces, tiene otra familia y todo eso, ella se puede volver a casar porque es una nueva criatura en Cristo, ¿entiendes? O sea, nosotros andábamos primera de Efesios 2:1, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando llegamos a Cristo, el hombre se puede volver a casar y la mujer se puede volver a casar, porque es que estamos en el mensaje, y aún en el mensaje, si la mujer no lo respeta, si le es infiel, si anda con varios hombres y ese hombre no está sujeto, porque está tomando una maldición, se está uniendo a una mujer mancillada, ¿entiendes? Entonces, el casamiento y divorcio es todo lo más es bíblico, para los bíblicos. En el mundo del casamiento del mundo es como en los tiempos de Noé, pues se casan por comercio, hacen un papeleo, todo es farándula, pues, puro farándula, es un comercio. Pero en el matrimonio real no es como en los tiempos del matrimonio de la novia, es conforme a la palabra de Dios, conforme al profeta que Dios ha traído, vivir conforme, porque aún ahí en casamiento y divorcio, el hermano Braja dice, aquí hay hombres casados, hay hombres que se han casado por la mala interpretación que le han dado a la Biblia,
Quédense, si ustedes creen que yo soy su profeta, en la página final dice el hermano Orán, si ustedes creen que yo soy su profeta, quédense así como están, ¿entienden? Eso sí, no lo vuelvo a hacer, dice el hermano Orán, ¿entienden? Entonces, casamiento y divorcio es una figura de la iglesia y Cristo, como leímos en el apóstol Pablo y en muchos versículos que podemos seguir leyendo, que es la iglesia y Cristo, ¿no? Es la figura de un verdadero matrimonio, y Cristo, la gran ramera de la iglesia católica, está fornicando con el mundo, las denominaciones fornican. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la iglesia representa una mujer, pero así como está el lesbianismo hoy en la actualidad, también hay mucho lesbianismo espiritual. ¿Ven? Hay muchas mujeres lesbianas que se paran a dominar una iglesia y ya están fornicando espiritualmente, como dice en Apocalipsis 2:20, le he dado tiempo a esa mujer Jezabel para que se arrepienta, pero no se quiera arrepentir. O sea, las hijas obedientes son hijas de Sara, así lo dice la Biblia, lo dice el hermano Blanc, casamiento y divorcio, dice las hijas obedientes son hijas de Sara, de Estel, de Ruth, de Abigail, de Débora, de Séfora, ¿ves? De todas estas mujeres obedientes. Las hijas desobedientes son hijas de Jezabel, ¿ves? Talía, Heroída, todas estas mujeres que fueron mal en la Biblia, figuras de las iglesias fornicarias que están en la fornicación, es la fornicación espiritual. ¿Ve? Por eso que Osea, Dios lo mandó a casarse con una prostituta. ¿Por qué? Porque Osea iba a dar a entender el matrimonio como estaba Israel de pervertido, ¿verdad? Y Dios le dijo a Osea, al profeta Osea, que se casara con una prostituta, que era figura del pueblo de Israel, cómo estaban fornicando espiritualmente. Hoy en la actualidad los jóvenes, las jóvenes no se quieren parecer a Daniel, a Sandra, Mesabe, Negó, a Jeremías, a Amos, a Moisés. No, los jóvenes se quieren parecer a los actrices, a los cantantes, a los futbolistas, a los boxeadores, a los basquetbolistas, al beisbolistas. O sea, se quieren parecer a los del mundo, no se quieren parecer a los hombres de Dios. Las mujeres, las jóvenes no se quieren parecer a Ruth, a Abigail, a Esther, a Sara, a estas mujeres que fueron obedientes a la palabra, se quieren parecer a las actrices de los cines, se quieren parecer a la de las películas, se quieren parecer a la de los videos, se quieren parecer porque hoy es un mundo fantasioso. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 2:16, dice, primera epístola de San Juan 2:16, dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea que hoy en día las iglesias, así como están las mujeres, están las iglesias. Las mujeres hoy en día andan desnudas, las iglesias están desnudas espiritualmente, no quieren vestirse con la palabra, quieren vestirse con credo, con dogma. La mayoría de las actrices hoy en día, que los jóvenes se quieren parecer, la mayoría son lesbianas, la mayoría están operadas, se operan los glúteos, se operan los senos, se operan las barrigas, se operan la nariz, se operan, es una fantasía, no es una realidad. Entonces la mayoría de las jóvenes del mensaje, ¿verdad? Es un matrimonio. El matrimonio no está basado en la belleza, el matrimonio está basado en la palabra. Que ustedes le pidan a Dios, que las jóvenes, los jóvenes de este mensaje le pidan a Dios que le dé una esposa espiritual, una esposa no por deseo sensual, no porque es la más hermosa, porque la cintura, que los senos, que el glúteo, no, es porque ese hombre quiere una esposa para formar una familia, ¿ves? Que es una voluntad permisiva, no para el acto sensual, como dice el hermano Blas aquí en este mensaje. ¿Verdad? Que Dios ha rechazado a la iglesia. ¿Por qué? Porque, oigan lo que dice el hermano Blas aquí, ¿verdad? Él dice que en el párrafo 256, él dice, ¿por qué ha repudiado él las edades anteriores? ¿No? Que ya sabemos que fueron salvas a su debido tiempo, pero ¿por qué el hermano Blas hace esto aquí? 255, 256. Dice, note, párrafo 256 de casamiento y divorcio. No, dice, note. Él la puede repudiar a ella, pero ella no lo puede repudiar a él. Él lo hizo, así lo probó en los días de Lutero, la edad de Sardi. Sabemos que el mensajero Lutero, pues, la edad de Sardi, el mensajero fue Lutero. De Wesley, ya sabemos que Wesley fue el mensajero a la edad de Filadelfia. Y aún Pentecostés, que es la edad de la Odisea, ¿ves? Dice, cuando ellos rechazaron llegar a formar la parte más avanzada de él, ¿ves? El problema hoy en el mensaje, la parte más avanzada, el verdadero matrimonio, no tanto el matrimonio natural, sino el matrimonio espiritual. Dice, ¿verdad? La parte más avanzada es por medio de acto sensual, espiritual. Así como hay un acto sensual en lo natural, hay un acto sensual en lo espiritual. Así llega a estar
preñada, aquí hicimos embarazada, ¿verdad? O preñada, con la parte más avanzada de la palabra, entienda bien. Ella rechazó, la iglesia luterana rechazó que Cristo tuviera más deseo con ella. Lutero rechazó, permítame decir esto, me van a llamar de algo de toda manera, así mismo es hoy en día, con todos fallan en tomar la palabra, rechazan a Cristo. Cualquier mujer, dice aquí 257, dice, cualquier mujer que le niega al hombre, su hijo, tal no tiene derecho de ser esposa. Amén. Se acuerda en la Biblia cuando el rey se casó con Esther, porque la reina se negó, simplemente se buscó otra. ¿Qué pasó cuando ella consintió salir con él, el rey, y obedecerle? Es lo mismo que con una mujer que se niega a ser esposa a su marido. O sea que el hermano Abraham dice aquí que una mujer que se niega a darle hijo a su esposo, aún del mensaje o de otras religiones, el hombre la puede dejar y se puede... ¿Qué hizo Asuero? Aquí está hablando de Asuero y Esther. Asuero mandó a buscar todas las jóvenes, escogió una reina que fue Esther, que figura de la novia, ¿ves? Esther se presentó natural, Esther no se presentó ni con pintura, ni se sacó la ceja, ni se puso afotiza, ni se puso, ¿cómo se llama ahorita lo que se ponen por Facebook, por WhatsApp, que se Photoshop? No, Esther no se puso filtro, no se puso Photoshop. Esther fue original, Esther fue original. Allá era, Esther, ¿verdad? Se llamaba, se puso Lázaro, figura de una gentil, que era figura de la novia que venía a la escena, ¿ves? Asuero, figura de nuestro Señor Jesucristo. La novia se presenta pura, ¿ves? No, la novia no se está operando los glúteos, no se está operando los senos, no se está operando el vientre, no se está operando la nariz, la boca, no, la novia es original, es como Esther, ¿ves? Entonces hoy en día vivimos en un mundo que si hay una mujer fea se manda a operar, y si hay un hombre feo también se manda a operar, ¿ves? Pero la novia no, la novia es perfecta. Mateo 5:48 dice ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que el verdadero matrimonio es el matrimonio espiritual, ¿no? Hablando del matrimonio espiritual, trae el matrimonio natural, ¿ves? Entonces el hermano Braja dice no hay acusación contra el hombre. Vuelvo y te repito, la única acusación que tiene el hombre, ¿verdad? La única acusación que tiene el hombre es Malaquías 2:14, ¿ves? De resto no hay acusación contra el hombre. Ahora, ¿por qué Malaquías 2:14? Porque si el hombre la repudia, porque no quiso, porque se puso gorda, porque se puso fea, porque botó lo físico, ya no es la joven aquella que conoció, ¿verdad? El hombre es un adúltero, sea un pastor, sea lo que sea, es un adúltero. ¿Por qué? Porque le desleal a qué? A su primera esposa, al pacto de su vida. O sea que primero es, hermano Braga, son tres cosas: compromiso, promesa y pacto. ¿Entiendes? Son tres cosas: compromiso, pacto y promesa. Tres pasos en el matrimonio. Son tres pasos en el matrimonio espiritual. Las edades son tres pasos. ¿Por qué? Las edades son justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Los sellos son tres pasos. Los sellos son voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces el hermano Braja predica casamiento y divorcio después de que Dios le revela los 7 sellos, y en la página 7, párrafo 43, la fiesta de la trompeta, el hermano Braja, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Entonces ahí viene la figura. La mujer verdadera son las hijas de Dios que van a vivir, van a orar a Dios por un buen esposo, ¿entiendes? Si escogen mal, no le van a echar culpa a Dios, ¿verdad? Ahora, no estamos apoyando que se separen los matrimonios, estamos hablando conforme a la Biblia, conforme a los mensajeros que Dios envió, conforme al primer mensajero que fue el apóstol Pablo y conforme al último mensajero que fue William Mario Braga, ¿entiendes? Ahora, esto no es para apoyar que el hombre se divorcie y se casa, no. Ya hablamos del casamiento de como en los tiempos nueve, que son figuras de las denominaciones que se casan, se vuelven a casar, las mujeres se casan en fornicación, adulterio por todas partes, porque el adulterio espiritual trae el adulterio natural, así como la mujer es lesbiana cuando es pastora, también trae el adulterio espiritual. Entonces, es vivir la base, vivir conforme a la Biblia, conforme al mensaje que Dios trajo para el tiempo del fin, que Dios, ¿verdad? El primer mensajero, el primer profeta Moisés, mandó a la carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. El Señor Jesucristo vino a la gracia y dijo: en el principio no fue así. O sea que ya el hombre no existe la poligamia para el pueblo, para los hijos de Dios, ¿ves?
Y vemos al tercer mensajero, el apóstol Pablo, dice que la mujer no se puede volver a casar y si se separe, que si se casase. Y el hermano Branham dice, no es bueno que un hombre y una mujer anden solos. ¿Por qué? Porque entra la tentación, y ahí está la base de lo que es el matrimonio espiritual, que casamiento y divorcio se trata más de la iglesia, escogiendo la novia se trata más de la iglesia, la unión invisible de Cristo y la novia se trata más de la iglesia, el mensaje, la boda del Cordero se trata más de la iglesia, pero también en lo natural, dijo el hermano Branham, tipifica lo espiritual. Hay un tipo por toda la Biblia, ¿ves? De lo que es el verdadero matrimonio y lo que es el falso matrimonio, lo que es la ramera, que es la iglesia católica, las denominaciones, que son así, y muchos de mensajes se han desviado, pero hay un verdadero matrimonio. En Apocalipsis 19:7 dice, Juan vio la esposa aparejado. En Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen ven. O sea que Dios no se va a casar con una niña, Dios se va a casar con una mujer madura, Dios se va a casar con una mujer que tenga la estatura de un varón perfecto, que es la novia de Jesús. Mateo 5:48, sé perfecto porque vuestro Padre es perfecto. Ahora ya para terminar, ¿verdad? Se puede decir que hay muchos hermanos en este mensaje que se dejan llevar por sus ideologías y se van a un extremo, cuando Dios nos manda a ir por el centro de la Biblia y el mensaje que nos ha mandado. Correcto. Y vivir la verdad, y llevarlo a la palabra. Correcto, porque el hermano Branham, ¿verdad? Después del hermano Branham, como te dije empezando, tenemos a un hombre que Dios lo usó grandemente, que fue el hermano Cargaldona. Y el hermano Cargaldona aplicó la posición bíblica a la mujer, y el hermano Cargaldona incluso. Hay muchos hermanos que dicen que después que un pastor, ¿verdad?, se haya ido, que venga del mundo. ¿Cuántas mujeres no tiene uno el hombre en el mundo? No. Dicen que ese hombre no puede ser porque tuvo una mujer allá y tuvo con otra mujer allá. No. ¿Ves? El que está en Cristo no es criatura ahí. Cuando el Señor le dice a Timoteo, le da requisito de obispo, dice que Pablo, el mensajero, dice que sea esposo, que el obispo que sea esposa de una sola mujer, pero Pablo, el primer mensajero, le está diciendo eso porque todavía existía la poligamia, ¿entiendes? ¿Por qué le dice que sea esposa de una sola mujer? Porque existía la poligamia, ¿ves? Y ahí se agarra mucho, a ver si encontramos aquí, ¿verdad?, en la carta del 1 de Timoteo 3:3, Pablo dándole instrucciones a Timoteo de lo que es un verdadero obispo, ¿no? Pero de aquí se agarra mucho para decir que no, que ya el hermano que viene del mundo, que no puede requisito de obispo, dice, palabra fiel, sí, primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, palabra fiel, y algunos han el avispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedado, apto para enseñar. O sea, cuando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le manda esto a Timoteo, le está diciendo porque existía la poligamia, que el obispo sea de una sola mujer, ¿ves?, que sea buena conducta, que dé buen testimonio, ¿ves? Pero muchos hermanos aplican eso al pasado. Si el hombre viene, no, usted no puede ser pastor, usted no puede ser evangelista, usted no puede ser maestro, porque usted, en el mundo, usted ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Cuántas anduvo? ¿Cuántas novias tuvo? Se lo aplica, ¿ves? No están aplicando porque el hermano Branham dice, ¿verdad?, que la novia va a pecar. Aquí en el libro, ¿verdad?, los sellos, con eso ya terminamos, los sellos, página 118, página 118, el hermano, ya lo que dice el hermano Branham aquí, párrafo 79, página 118, los sellos, la revelación de los 7 sellos, dice el primer sello, ¿verdad?, el primer sello, página 118, párrafo 79. ¿Cómo puede un hombre decir que la novia de Cristo entra a la tribulación? Yo no entiendo eso. Ella más bien es tomada para no sufrir la tribulación. Sí, la iglesia ha sido juzgada y ellos mismos se han juzgado y han aceptado la sangre. ¿Cómo puede Dios juzgar a un hombre que es perfectamente y totalmente sin pecado? ¿Ve? Usted dice, no hay tal persona. El hermano Branham, párrafo 80 de la página 118, el primer sello, dice, todo verdadero creyente nacido de nuevo es perfectamente y absolutamente sin pecado ante Dios. Él no está confiando en sus obras, pero es en la sangre de Jesús donde ha sido depositada su confesión. Así nos dice la Biblia. ¿Ves? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque no puede pecar. Primera carta de San Juan 3:9. ¿Cómo puede decir que alguien es un pecador cuando el cloro, la sangre de Jesucristo, está entre él y Dios? Eso desparramaría el pecado hasta que no
quedaría nada de ello. ¿Ves? ¿Cómo puede la sangre pura de Cristo dejar pasar un pecado? No puede. Entonces el hermano Branham dice aquí que la novia de Cristo no ha pecado, pues, que él pagó el precio, que el cloro es la sangre, como dice en primera carta de San Juan 1.7, dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces Pablo, el primer mensajero, 2 Corintios 5.17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y el primer mensajero, carta a los romanos, ¿verdad? Creo que está en Romanos capítulo 4, ahí dice que los hijos de Dios no han pecado, confirmando lo que dice el último mensajero con el primer mensajero, ¿verdad? El ejemplo, creo que está aquí, como también David, verso 6, ¿verdad? Este fue el primer mensajero del apóstol Pablo, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor, dice, no inculpa de pecado. O sea, aquí lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 4.6, lo dice el hermano Branham en el sello página 18, párrafo 80. ¿Okay? Entonces, bueno, esperemos que hacemos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, para edificación del cuerpo, como dice en Hebreos 4.12, para edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 4.13 dice, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, para que escudriñemos y busquemos cada día más y sepamos lo que es el verdadero cristianismo, y sepamos lo que es el verdadero matrimonio, ¿verdad? Y que tiene que ser Dios dando una revelación del verdadero matrimonio, porque si Dios no lo revela, no lo vamos a entender, porque así como Dios reveló los 7 sellos, reveló y trajo a la cena el mensaje de casamiento y divorcio. Nosotros tenemos que leerlo y vivirlo, ¿verdad? Y que Dios nos siga guiando, nos siga enseñando, para que nuestros hijos, nuestra familia conozcan, ¿ves? Los hijos espirituales, los hijos naturales conozcan lo que es un verdadero matrimonio, conforme a la Biblia y conforme al mensaje de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos.